¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir a esta mesa redonda. Ayer estuve hablando con ellos, les conocí a estos 4 ponentes que ahora presentaré. Son de primerísima calidad, tienen muchísimas ideas, muchísimos proyectos, iniciativas que están lanzando y para mí es un honor poder estar aquí con ellos, escucharles y compartir con todos vosotros las diferentes iniciativas que bueno, pues han puesto en marcha y que quieren compartir. Me voy a presentar también brevemente antes de darles la palabra. Soy Aaron Cogolludo, soy el Country Manager de Personio España. Personio, para que no lo conozcan, software de recursos humanos, tanto de selección de talento como gestión de personas. Y llevamos aquí 2 añitos y haciendo mucho ruido. Para los que no nos conozcan, tenemos un stand que seguramente os podamos contar un poquitín más de información. Bueno, pues lo importante son estas 4 personas que tengo aquí. Para no cometer errores, tengo una chuleta en el móvil. No es que esté con WhatsApp ni con alguna otra cosa. Tengo aquí la chuleta. Tenemos como primer ponente a Ricardo Ramírez, Global Head of People Operations. Buenos días, Ricardo, de Cabify. Eso es, buenos días, Aaron. Tenemos también a Cristina Esteban, gerente de atracción de talento y formación de Mutua Madrileña. Buenos días, Cristina. Buenos días a todos, un placer estar aquí hoy. Además, físicamente, Por fin, ¿verdad? Con lo cual yo creo que estamos todos muy contentos. Había ganas. Sí. Tenemos también a Diana Cubero, Talent and People Experience Manager de Kiabi España. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Y muchas gracias a todos por venir, que es una hora complicada esta, en Madrid. Sí, además con atasco, que sé que ha habido un problema en la M40 y tenemos a la mitad de gente todavía atascado por ahí en la carretera. Así que sois los supervivientes, los que estáis aquí. Y por último tenemos a Antonio Gómez de la Bárcena, Head of People Spain and Portugal de Just Eat. Buenos días. Buenos días. Y nada, muchísimas gracias al organizador del evento, a los patrocinadores y a todos vosotros por estar aquí. Lo malo es que estamos en un estadio que es el del Atleti, yo soy madridista, pero bueno, lo haremos lo mejor posible. Antonio, no estamos haciendo amigos así, ¿eh? Nos van a echar de aquí rápidamente. No creo, bueno, no creo. Seguro que hay más madridistas si levantamos la mano. Si os parece, nos vamos a sentar ya y así ya estamos más tranquilos. ¿Tenéis botellas de agua? Os voy a pasar botella de agua antes de comenzar. Yo tengo muchas gracias. Que no se nos quede. Por aquí. Muchas gracias. Bueno, tenéis Pues otra por hay ahí. un montón. Ya lo he visto, pero ningún problema. Bueno, voy a poner, si os parece bien, el sillón así, que os vea un poquito yo más, que si no, no voy a poder veros la cara. Tenemos 45 minutos en los que esperamos que sea, bueno, pues muy ágil, muy divertido, muy flexible y que nos contéis todas las cosas que estáis haciendo, que ayer ya veis alguna pincelada y era muy interesante. Si os parece bien, vamos a abrir con un aperitivo. Vamos a hacer una pregunta a los 4 ponentes que tenemos aquí. Muy cortita la respuesta, más o menos de 1 minuto, como si fuera un elevator pitch, ¿no? Si alguien nos preguntara en un ascensor cuál es aquella iniciativa innovadora que estáis llevando a cabo o habéis llevado a cabo en vuestras casas, en vuestra organización, dentro del campo pues, que nos compende hoy de la atracción y de selección de talento. Vamos a empezar contigo, Ricardo. Perfecto, Aaron, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por venir y bueno, contestando a la pregunta de Aaron, pues nosotros desde Cabify, si tuviéramos que destacar algún proyecto que hemos puesto en marcha, así como innovador y retador, pues ha sido pues, un modelo de reclutamiento a nivel global. Este modelo de reclutamiento lo hemos llamado Hiring por Principios, porque para nosotros es súper importante pues, encontrar ese match con el candidato que al final se adapte muy bien a la compañía y a nuestros valores. Y lo que hemos hecho es escalarlo desde las áreas de producto, desde las áreas de tecnología, a toda la organización. Toda la organización me refiero a nivel global y a nivel local. Y al final el proceso, para resumirlo muy brevemente, pues consta de una parte pues en la cual medimos la parte de hard skills, las más representativas y las que son correspondientes a los puestos, y después una parte soft, que son donde evaluamos los valores con distintas fases de entrevista y en las cuales pues, los distintos equipos de Cabify forman parte de ese proceso. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué estamos haciendo, Cristina? Bueno, pues a mí me gustaría destacar algo que aparentemente es sencillo, pero yo creo que ha tenido bastante impacto, ¿no? Yo creo que es cierto que durante todos estos últimos meses, y por lo menos nosotros también en el departamento ahora mismo de atracción y selección del talento, seguimos realizando entrevistas de manera online. Pero sí que es cierto que nos dábamos cuenta que de alguna manera deshumanizábamos algo, digamos, lo que es el proceso de entrevista, ¿no? Que es un momento muy importante para el profesional y el futuro profesional y candidato. Con lo cual, poniéndole en el centro, se nos ocurrió hacer un vídeo, digamos, individual por cada una de las personas que realizamos las entrevistas, que es un vídeo donde 1 minuto antes de que empiece la entrevista lo proyectamos y lo que hacemos es presentarnos en el hall de bienvenida de nuestra compañía, darle la bienvenida, introducirle nuestras oficinas, que vean nuestro ambiente,
le presentamos pues eso, pues la cafetería, le vamos contando también nuestras medidas de conciliación mientras vamos a la sala y directamente bueno, pues le visualizamos la sala, ¿no? Y ahí iniciamos entrevista. ¿Por qué digo, bueno, pues que es sencillo pero con buenos resultados? Porque es verdad que produce un impacto súper positivo, ¿vale? Le acerca muchísimo más a nuestro ambiente y a lo que se estaría perdiendo, y yo creo que eso pesa también, lógicamente, en su decisión, ¿no? Y por otro lado también rompe el hielo, con lo cual al final pues la entrevista empieza de una manera ya, ¿no?, sobre el vídeo, nos hacen muchas preguntas, entonces bueno, me parecía algo fácil, sencillo, y eficiente y de coste bajo, que creo que nos puede ayudar, ¿no?, en todo esto que nos da la tecnología, pero por otro lado también perdemos de contacto. Totalmente. Gracias. Diana, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues en este caso yo os voy a contar una acción que sobre todo llevamos a cabo con nuestro personal de tienda, que es el 90% prácticamente de nuestros empleados. Somos Kiavers, para quien nos quiera conocer un poco más, ese no es nuestro nombre. Y bueno, nosotros lo que hacemos son eventos de selección bastante diferentes, no basados en currículum, sino en conocer a la persona. Entonces, en un evento en el que de manera extendida puedes conocer a la persona, que se puede mostrar tal y como es, y huimos un poco de la clásica entrevista porque culturalmente nosotros no somos así. De hecho, nuestra visión es la felicidad, te queda bien, es ofrecer felicidad para llevar al mundo. Y bueno, yo creo que hay que tener una coherencia en ese sentido entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y que mejor que la gente lo viva más que se lo contemos, ¿no? Así que bueno, esa es una de las acciones que nosotros hacemos. Muy bien, muchas gracias. Antonio, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues por nuestra parte, se me oye bien, ¿verdad? Por nuestra parte, antes de la pandemia, que llegara la pandemia, empezamos un proyecto de realidad virtual, donde lo que queríamos es que, como bien sabéis, somos una empresa de reparto de comida a domicilio, y queríamos que a través de ese viaje virtual, subirte a una moto, un repartidor, conozcas toda la experiencia, ¿no?, durante todo ese trayecto, desde que el repartidor sale de su centro de operaciones hasta que entrega la comida, ¿no?, a nuestro cliente. Y creemos que es importantísimo, ¿no?, que vivan esa experiencia para que conozcan muy bien internamente la compañía. Estamos en ese proyecto trabajando con una compañía pequeñita que se dedica a proyectos de este tipo, y creemos que es esencial, ¿no?, en ese employee journey que todos buscamos mejorar, ¿no?, día a día. Y en eso estamos ahora retomándolo después de que la pandemia nos obligara a dejarlo en stand-by. Así que en eso estamos ahora mismo. Muy bien, hablabas también de parte de tecnología. Mi segunda pregunta, que te voy a dirigir a ti, Diana, tiene que ver sobre cosas que comentabas ahora, Antonio, ¿no? El tema del Employee Journey. Un pasito atrás sería la experiencia del candidato, ¿no?, que sabemos que es muy importante, sabemos que muchísimas empresas están invirtiendo en ello, está en boca de todos. ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo podemos invertir en esta experiencia de candidato y por dónde empezar? Bueno, en nuestro caso trabajamos de manera global toda la experiencia, no solo del candidato, sino también del empleado y a su vez para el cliente también, ¿no? Al final trabajamos la People Experience, que como nosotros lo llamamos, de manera que todo tenga una consecuencia en los resultados del negocio, porque efectivamente invertir en experiencia no es solamente marca, no es solamente que podamos atraer al mejor talento, sino también que eso tenga después una consecuencia en los resultados del negocio, ¿no? Para nosotros, ¿qué beneficios nos ha aportado? Pues, por supuesto, y lo primero, esa parte de notoriedad de marca, que bueno, nosotros en España no somos especialmente conocidos, todavía nos queda mucho recorrido. Es verdad que en Francia sí que lo somos, pero todavía aquí nos queda un poquito. Y esa parte del boca a boca siempre funciona mucho mejor cuando realmente la gente en nuestros procesos vive una buena experiencia, ¿no?, de candidato en este caso. Por otro lado, ¿qué es lo que nos aporta también? Bueno, más del 50% de nuestros candidatos son clientes, es decir, ya vienen de esa parte de ser clientes antes de conocernos, ¿no? O sea, de conocernos a través de ser clientes. Entonces, para nosotros, pues como comprendéis, ahí hay un margen, un potencial enorme para poder también atraer a todas esas personas que hasta hoy no nos conocían a nivel marca, ¿no? Con lo cual, a nivel de notoriedad de marca, toda. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver después, una vez que estos candidatos se acaban convirtiendo en Kiavers, pues toda la parte de inversión inicial, toda la parte del onboarding. Cuando nosotros hacemos una buena experiencia, contamos al candidato qué es lo que nosotros ofrecemos, cuál es nuestra propuesta de valor, macheamos, como os he contado antes, en la parte de valores culturalmente, pues realmente todo eso, después la curva inicial de aprendizaje es mucho más potente y desde luego los resultados, la performance, que otra vez vamos al negocio, pues se consigue de manera mucho más rápida.
¿Cómo empezamos todo esto? Un poco porque os he contado que es un ciclo global, pues trazando cuáles son los touch points que realmente son importantes para nuestro candidato cuando hacemos un proceso, ¿no?, con él. Y a partir de ahí, pues empezamos con el journey del candidato, pasando después por el del empleado y todo esto en paralelo con el journey del cliente y el impacto en los resultados del negocio. Y esto sería cómo lo trabajamos nosotros en Kiabi. Muchas gracias. Ricardo, ¿cómo lo trabajáis en Cabify, esta experiencia de candidato? Nosotros partimos de un punto muy ligado a lo que comentaba Diana, es que, y más ahora en el proceso en el que estamos en muchas de nuestras compañías, ¿no?, que es en el proceso de revisión de presupuestos, ¿no? Entonces, las conversaciones con los departamentos financieros creo que deberían ser no que nos pregunten cuánto nos vamos a gastar, sino que por nosotros mismos digamos cuánto vamos a ahorrar a la compañía, ¿no? Dicho eso, nosotros, en nuestro punto de vista aquí es focalizarlo en tres áreas de actuación. La primera es que una buena experiencia del candidato genera conversión. Es decir, lo que pretendemos nosotros es que en esa experiencia que tenga el candidato a la hora de acceder a nuestra plataforma y a nuestros sistemas y nuestro proceso, pues que no es que sea más sencillo, sino que sea ágil, menos complejo y sobre todo que captemos toda la información en el menor tiempo posible. Y para eso, pues, pasamos por plataforma en la cual llegue el candidato a la información lo más rápido posible, con menos clics, hasta que pues, el proceso no se alargue más de 30 días, que es la medida que más o menos está en el mercado para los procesos de reclutamiento. Un segundo punto también está muy relacionado con la parte de employee branding de nuestras compañías, así como la parte de embajadores, ¿no? Al fin y al cabo, en muchos estudios, y creo que salió hace poco de LinkedIn, que demostraba que la mayoría que tener una fuerte marca como empleadora pues reduce la rotación, así como los costes de reclutamiento. Y ya por último, muy ligado también a lo que decía Diana, por la parte de que al final una buena experiencia de candidato pues genera clientes, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues no perdiendo de vista que muchos de esos candidatos van a ser clientes nuestros y por lo tanto deberíamos tratarlo así. Y para cerrar ya, Aaron, pues como broche final, yo creo que lo importante aquí es que sepamos medir el retorno de la inversión que hacemos en este tipo de procesos, porque al fin y al cabo pues tiene un impacto muy alto en la cuenta de resultados de las compañías. Muy bien. Hablamos precisamente de ese impacto. Habéis tocado también temas de employer branding. Nosotros siempre hemos pensado que employer branding, no sé si estás de acuerdo conmigo, deja de ser como el hijo entre marketing y recursos humanos. Al final es cuando se combinan las dos fuerzas, ¿no?, por atraer ese talento externo. Requiere esa parte de marketing, esa parte de saber vender nuestra empresa y la parte también de gestión de personas, la parte de gestión de candidato, como vienen a nuestra empresa. Voy a ir contigo, Cristina, en este sentido. ¿Qué recomendaciones ofrecéis desde Mutua para sentar una estrategia de employer branding? Bueno, pues yo creo que como decíais todos, ¿no?, y ahora mismo Ricardo, ¿no?, yo creo que si la base de lo que es, digamos, la marca empleadora, ¿no?, y que sea potente, yo creo que poco podemos hacer luego lo que es en el proceso de selección. Es muchísimo más complicado, sobre todo por la parte de atracción de talento, ¿no? Entonces, yo os cuento un poco, o comparto con vosotros lo que es nuestra experiencia. Nosotros llevamos ya más de 10 años con un plan de marca empleadora que vamos renovando cada año. Y todo esto se inició también un poco porque, aunque nosotros nos consideramos como una de las mejores empresas para trabajar, hace 10 años también, yo creo que por lo que sea, pues lo éramos, pero no lo parecíamos. Entonces yo creo que va un poco en la línea que tú decías antes, ¿no? Es muy importante hacer marketing y que el mercado lo sepa a través de diferentes acciones. Empezamos de una manera muy analógica, como digo yo, haciendo presentaciones, ferias de empleo, desarrollamos también el caso de éxito de Mutua en Instituto Empresa, hicimos un montón de cosas. Trajimos también 300 personas, me estoy acordando, ¿no?, hace 7 años a nuestra compañía del Instituto de Empresa también para hacer actividades de innovación. Al final es una suma de cosas que a día de hoy prácticamente todas las actividades que hacemos dentro del plan están dentro de un mundo totalmente digital, nos movemos en redes, pero al final, un poco, ¿qué es al final lo que transmites, no? Bueno, pues siempre nos hemos basado en lo que es la parte de la oferta de valor. Nosotros tenemos una oferta de valor muy importante, más de 70 medidas que equilibran, ¿no?, la vida profesional y personal,
con lo cual es verdad que eso nos ayuda y facilita muchísimo, ¿no? Para la hora de transmitir lo que somos y el lugar que las personas, que además es un poco nuestro eslogan, ¿no? Que se merecen para trabajar, nuestros valores, que es súper importante, no solamente en la transmisión, sino porque en el proceso de selección aplicamos mucho, ¿no? Esa adecuación a nuestra manera y forma de ser, que creemos también diferente. Y bueno, pues es verdad que al final todo esto nos ha ido reconociendo pues en los primeros puestos de Merco, actualidad económica acabamos de ser los segundos, el año pasado los primeros. Bueno, al final eso es el reflejo de no solamente serlo, sino de parecerlo, ¿no? Y que el mercado lo sepa. Pero el punto más importante, que la verdad es que para nosotros estamos encantados con nuestros embajadores. Y ya a nivel, digamos, de datos internos, aproximadamente el 95% de los profesionales se siente súper orgulloso de trabajar con nosotros. O sea, imaginemos todo ese conjunto de personas, ¿no? Con el boca a boca que decíais antes, y luego también pues, a través también de herramientas e instrumentos, como además el propio empleado, ¿no? El que lo pueda contar de primera persona con esa veracidad, esa realidad, desde su conocimiento también técnico a técnico, ¿no? De par a par, pues lógicamente tiene una gran influencia, sin lugar a dudas, en cuando luego nosotros vamos detrás como departamento de selección, ¿no? A la hora de atraer el talento, pues nos es muchísimo más fácil, ¿no? Nos lo dicen así los datos, también en LinkedIn, en nuestra media de conversión, ¿no? Desde que contactamos, porque no utilizamos solamente procesos de selección en sí que publicamos, nosotros buscamos mucho el candidato que nosotros queremos, independientemente de que él todavía no ha decidido cambiarse, ni espera cambiarse, ¿no? Y entonces, bueno, esa que es una parte muy complicada, sobre todo en la demanda del talento más complicado, pues la verdad es que tenemos un alto nivel de conversión, ¿no? Y eso sería un poco comentaros. También, bueno, pues están ahora mismo todos nuestros embajadores, tenemos realmente influencer, están ahora mismo en un programa formativo con la mejor escuela de negocios digital que existe ahora en el sector, donde también, lógicamente, pues les damos herramientas, tienen un playbook, les damos también elementos audiovisuales, son ellos los primeros que protagonizan esos elementos, que a mí me parece súper importante, como os decía antes, de poder contar en primera persona cómo ellos están viviendo la compañía, ¿no? Y poco más así, digamos, que me ha extendido yo creo que un poco, ¿no? Estupendo. Además, no comentabas temas muy interesantes, ¿no? Que al final es invertir en la propia marca de empresa como empleadora, porque al final eso te permite que, de alguna manera, yo lo traduzco en mis términos, vuestro cliente, que es ese candidato que al final... Sí, es la base. Exactamente. Es la base. Y entienda el por qué trabajar para Mutua, para Cabify y para el resto de empresas, ¿no? Diana, cuéntanos, porque además estáis en un sector también movidito, estáis en un sector con mucha caña, comentábamos antes aquí entre bambalinas, ¿no? Que es un año también, bueno, pues es retador para todos vosotros. ¿Cómo se trabaja el Employer Branding? ¿Cómo se trabaja esta parte de atracción de talento en una marca como Kiabi? Bueno, en nuestro caso lo trabajamos con coherencia, es decir, un poco lo que decía antes, ¿no? Tenemos no solamente que vender, ¿no? O sea, porque vender se queda un poco en, pues esto es lo que nosotros ofrecemos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que conseguir que el candidato nos dé su primera cita con nosotros, ¿no? Nosotros somos Fashion Retail, tenemos mucha competencia en España, además, yo creo que la moda, pues, es muy competitiva en ese sentido, todos buscamos a los mismos talentos, entonces tenemos que hacer algo diferenciador realmente para que nos elijan a nosotros, porque ahora mismo es así, o sea, te eligen, no eliges tú. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo diferenciador. Para mí, la pregunta inicial de todo esto, y nos la hacemos de manera recurrente, porque esto va cambiando continuamente, es ¿qué tengo yo que no tengan los demás? ¿Qué puedo ofrecer yo que no pueden ofrecer los demás, ¿no? Y buscar ahí nuestro nicho de mercado, en ese sentido, ¿no? Nuestro nicho de candidatos, donde realmente poder ofrecerles algo que ellos realmente quieran tener, ¿no? En ese sentido, para mí, las preguntas claves son ¿qué, para quién, cómo y para qué, ¿no? Estamos haciendo todo esto. Y una vez que tienes todas esas preguntas, que nosotros nos lo hacemos, como os decía, de manera recurrente, pues ahí es donde realmente podemos empezar a trabajar, pues como por ejemplo hemos lanzado nosotros, campañas dirigidas en este caso a dos perfiles muy concretos, que es los perfiles en este caso de nuestras tiendas, que pueden compatibilizar, por ejemplo, los estudios pues con un trabajo, ¿no? mientras están en esa época, o perfiles ya pues con otro tipo de proyectos o de proyección, y dirigir las campañas también en diferentes canales, para diferentes personas, ¿no? Entonces, bueno, al final es realmente hacerse las buenas preguntas para después poder poner en marcha las acciones que nos van a nos van a permitir poder llegar a conseguir a estos candidatos, ¿no? Este talento. Muy bien, muchas gracias. Si alguno más quiere
compartir? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Lo dejo aquí abierto, votando por ahí. Yo en relación con lo que hablábamos, ¿no? de influencers y nuestros brand ambassadors dentro de la compañía, leía el otro día un artículo donde decía que las empresas a nivel mundial van a gastar 15.000 millones de euros en marketing de influencers, ¿no? Y al final invierten muchísimo dinero cuando los primeros que pueden hacer esa labor fenomenal internamente dentro de la compañía son los propios empleados, ¿no? Y además está visto que ese engagement se multiplica por 8 cuando el empleado, bien dirigido, con buenos contenidos, en las redes adecuadas, genera mucha más proximidad, mucha más confianza en el consumidor, en aquel cliente que compra productos o servicios, ¿no? de la compañía. Con lo cual, creo que hay que mirarse hacia adentro antes de... Y también trabajar muy de la mano, como decías, ¿no? los departamentos de marketing y comunicación en estrategias conjuntas, ¿no? Porque al final la línea roja entre marketing y recursos humanos o personas, como llamamos nosotros en nuestra organización, cada vez es más delgada y se hace necesario trabajar conjuntamente. No hay nada más sexy para un candidato que ver cómo los empleados de la empresa a la que estás aplicando recomiendan su propia empresa, hacen ruido en redes sociales. Al final dices, esta gente tiene que estar a gusto, tiene que estar cómoda. Pues voy a unirme a este equipo, ¿no? Me apetece. Hemos visto la parte bonita. Antonio, voy a ir contigo con la parte también de retos, la parte más de desafíos. Como comentabais los cuatro, somos muchas empresas, y nos incluimos aquí también nosotros, los que buscamos el mejor talento. Hay una guerra tremenda por ese gran talento, ese talento de alto rendimiento, ese talento de gran perfil. ¿Qué desafíos os estáis encontrando en Just Eat para llegar a este talento? Bueno, como decía mi compañera, el talento te elige, no lo eliges a día de hoy. O sea, el mejor talento es aquel que quiere trabajar contigo, no tú. Y luego, sobre todo, yo creo que en este nuevo contexto y con esa diversidad generacional que tenemos, donde han cambiado las reglas del juego, hay que ofrecer un proyecto. Y a lo mejor es un proyecto con una fecha de inicio y una fecha de fin. Y no tiene por qué ser un proyecto de desarrollo de carrera dentro de la organización, ¿no? Al final nos empeñamos en que hay que preservar eso. Y las nuevas generaciones, o las generaciones actuales, están buscando un proyecto de 1 o 2 años, moverse a otra compañía, y eso tenemos que tenerlo muy interiorizado, ¿no? dentro de nuestras organizaciones. Luego, estamos viviendo también que los procesos de selección hay una hiperespecialización, es decir, hay nichos donde tienes que ir a buscar ese talento porque no está ya en los canales tradicionales, ¿no? Y pongo, por ejemplo, Telegram, es un canal nicho para reclutar gente muy específica a nivel, sobre todo, de programación. En marketing también hay sus propias plataformas. Entonces, se están creando plataformas nicho donde los candidatos y los especialistas en un área de negocio están ahí, porque no quieren ni recibir ofertas todos los días y quieren ser selectivos. Y busco una información muy concreta, ¿no? De qué proyecto vital me ofrece esta compañía y hay que entender cuáles son esos canales, ¿no? Y qué tecnologías se están utilizando para estar en esos canales donde hay que ir a pescar, ¿no? al candidato que todos queremos, porque al final, nos guste o no, todos nos peleamos por una pequeña élite que todos queremos tener en nuestra organización, ¿no? Y sobre todo, desde nuestra organización, nuestro director general y yo, desde que iniciamos esta andadura en esta compañía, nos marcamos el reto de tenemos que construir el mejor equipo en la industria. Y eso pasa por la excelencia en todos los niveles de la organización y en especial por todos los miembros del comité de dirección y todas las áreas funcionales. Entonces, es importante que haya esa excelencia y bueno, yo creo que ahí es donde está el reto, ¿no? En encontrar ese talento, en que se quiera venir contigo, no se quiera ir con otro. Y en relación con esto y hablando con la experiencia de candidato, yo creo que hemos hablado de toda la parte bonita, pero nos hemos dejado la parte fea, ¿no? Que es que el 50% de las empresas de este país no responden a los candidatos una vez concluido el proceso de selección en los 3 meses siguientes, ¿no? Y eso es algo que destruye todo lo que tengas, ¿no? Construido. Entonces, es importante empezar por los basics, ¿no? Como digo yo, que son esos, ¿no? Ver y auditar tus procesos internos para saber que lo estás haciendo bien, porque si no eres capaz de contestar a un candidato. Y sobre todo, la inmediatez de la comunicación. Creo que es otro eje clave para todos los departamentos de selección. O sea, hay que intentar mantener al candidato
no en tiempo real, pero muy al día bueno, del estatus del proceso, de por qué ha sido seleccionado, por qué no, y hay canales y hay empresas que sabéis que están utilizando su canal de WhatsApp o diferentes canales, pero la inmediatez es extremadamente importante en esta nueva realidad que vivimos. Al final nos quedamos con que el status quo ha cambiado, ¿no? Antes podíamos, digamos, vender nuestro puesto de trabajo, ahora nosotros tenemos que adaptarnos a cómo compran nuestro puesto de trabajo, qué canales, qué información requieren, qué tiempos nos están, no exigiendo, pero sí que a los que están acostumbrados, ¿no? Por esa guerra de talento. Voy a contar también aquí una pequeña cosa, una pequeña anécdota que nos pasaba también en Personio respecto a una cosa que comentabas del employer branding. Y es que tuvimos un candidato en el que, bueno, durante el proceso le rechazamos porque no tenía las cualidades, pero tuvo tan buena experiencia que nos recomendó a un amigo suyo, que es su compañero de piso, y esa persona entró en el proceso y ahora está con nosotros aquí. Precisamente, aquí hablamos de que incluso cuando hay un no, que muchas veces puede ser que aquí acaba la relación, ese no puede ser el principio de algo nuevo, puede ser el principio de algo más. Nosotros tenemos un ejemplo concreto, con nombres y apellidos. O sea que estoy totalmente de acuerdo con esta parte de esa experiencia de candidato en todo momento, ¿no? No cuando se dice, cuando se mantiene o se da el no, hay que responder a ese candidato porque nunca se sabe lo que te puede desbloquear. Veo contigo, Ricardo, también. Muy bien. ¿Cómo lo estáis trabajando? ¿Qué retos estáis viendo vosotros en esta guerra de selección? Pues nosotros uno de los principales retos que hemos visto que ha resurgido ha sido como el punto de que ahora mismo nuestros competidores no son locales, sino que son globales, ¿no? Y sobre todo en el sector tecnológico estamos viendo que la captación y utilizando la expresión de Antonio, vienen a pescar a Cabify, no son únicamente players que están en el mercado local, sino que son a nivel global. Entonces eso le añade una complejidad a las áreas de recursos humanos para poder ofrecer una propuesta de valor al empleado que haga porque al final se quede con nosotros y lo tengamos comprometido con la marca. Otro punto muy importante va en la línea de la forma de contratar. No sé cómo lo estaréis viviendo vosotros en vuestras compañías, pero nosotros nos encontramos pues, con una fuerza de trabajo que ya no es toda una contratación indefinida, ¿no? como al uso hemos venido utilizando, sino que esa contratación indefinida también pasa por ser full remote. Nos lo preguntan, nos lo proponen, nos lo cuestionan, de qué manera van a ser contratados, cómo va a ser la asistencia a la oficina, qué modelo hay vigente en la compañía y por lo tanto le aplicaría a ellos. Y también pues si hay opción de ser contratado por proyectos, ¿no? No solo están arraigados a una compañía, a un proyecto, sino que les gustaría pues también estar en otros proyectos. Y un tercer punto que nosotros también hemos percibido ha sido la forma de recompensar, ¿no? La propuesta de valor que damos a nuestros empleados, pasando de una retribución fija más tradicional a otros elementos retributivos, como puede ser retribución variable y los incentivos a largo plazo, ¿no? Que dentro de ese concepto pues, hay muchísimas posibilidades en función del sector en el que nos movamos y en el momento en el que esté nuestra compañía. Y ya por último la parte de beneficios. La parte de beneficios está cogiendo también mucho auge, mucha fuerza. Es una parte que valora muchísimo los empleados, los candidatos y sobre todo los más ligados a la bienestar emocional, por ejemplo, salario bajo demanda, cuidado de la salud, flexibilidad, días de descanso y en general pues son los tres hitos o las tres características principales que nosotros nos estamos encontrando en el mercado actual. Al final ese poder llegar también al talento global que comentabas inicialmente también hace que no solamente Cabify, sino que el resto de players también puedan llegar a ese talento y al final hay un mayor pool pero una mayor competencia. Y comentabas también luego la parte de las condiciones, ¿no? Que al final recuerdo que al principio, hace unos años, las startups eran los únicos que ofrecían unas condiciones pues muy atractivas, muy concretas y ahora ya pues vemos que la gran parte de las empresas que realmente quieren estar en esta guerra por el mejor talento ya lo están ofreciendo y realmente ya es una cuestión de mínimos, ¿no? Que comentabas de que ya esperan la parte de retribución flexible, la parte de beneficios, la parte de flexibilidad de trabajo desde casa. Esto es un reto en el que tenemos que lidiar. Cristina, también ver contigo, ¿cómo lo estáis viendo en Mutua estos retos? A ver, es verdad que, como decía uno de mis compañeros antes, la especialización sobre todo se complica, ¿no? Sobre todo si está asociada, por lo menos en nuestro caso, a la parte tecnológica. Es verdad que nosotros, al tener una marca empleadora muy fuerte, no tenemos mucho problema una vez hayamos contactado, nos haya dado la oportunidad de contar el proyecto y de contar el perfil. Ahí es verdad que, bueno, como hemos trabajado antes esa fase previa, pues nos ahorramos, la verdad es que luego, pues estas dificultades, ¿no?
pero sí que es verdad que a veces simplemente el hecho de llegar a ese talento que nosotros buscamos, ¿no? Porque como os decía, nosotros trabajamos mucho en la captación del talento que es pasivo, o sea que igual tampoco ahora mismo está buscando o no quiere, pero queremos a ese profesional porque buscamos esa especialización, ¿no? Y bien por referencias o por nuestro propio conocimiento o búsquedas, entendemos que es alguien que nos interesa atraer, ¿no? Entonces, ahí yo creo que juega un papel muy importante también esa personalización, es intentar contactar con él a través de LinkedIn, con él, ¿no? De una manera muchísimo más cercana, no mandando un email tipo, ¿no? El otro día también hablando con los de LinkedIn, ¿no? En qué fórmulas tenemos que estar buscando, porque tenemos que cuidar mucho, de alguna manera, ¿no? Esa parte, porque también hablábamos del 50% de que no contestamos, pero también las cifras de ese candidato, digamos, de talento pasivo, la media del sector, estaríamos hablando de que el 80% no está contestando. Y bueno, yo creo que esa es la media del sector que nos contaban el otro día, ¿no? Entonces, el ir restando esa media, yo creo que también es trabajo nuestro, ¿no? De muchísimo más avenida en ese contacto previo para que nos dé la oportunidad, ¿no? Y al fin y al cabo, azorar en él esas ganas de decir, oye, pues igual ahora me toca un cambio, ¿no? Tengo un proyecto chulo, aunque estoy en una compañía fenomenal, pero esto también me da algo, ¿no? Y el sentirse también, de alguna manera, bueno, pues de interés, ¿no? Y bueno, también nosotros implicamos mucho también a los directivos, ¿eh? Porque esa parte también, el que les contacte él también, le contactemos nosotros, hace que todo eso sume, ¿no? Entonces, bueno. Ese talento pasivo, ¿no? Que no está activamente buscando un empleo, no está activamente buscando mutua, pero nos interesa mucho. El llegar a él, el que nos dé la oportunidad de, oye, venga, vamos a hacer una entrevista, escúchanos, que te queremos contar algo, ¿no? Y además hacerlo personalizado, porque cuando alguien viene a nuestra casa, ¿no? A llamar a nuestra puerta a trabajar, bueno, pues ya nos conoce, ya tiene algo de interés. Cuando intentamos atraer ese talento pasivo, muchas veces tenemos que presentarnos desde el inicio, oye, somos nosotros, hacemos esto, y todo esto es lo que te espera si entras en nuestra casa, ¿no? O sea, que es una conversación también diferente. Sí, porque muchos lo saben, ¿eh? Pero no tienen interés en cambiarse, porque están estupendamente bien en sus compañías. Claro. O sea, quiere decir que esto es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí también tenemos un gran reto, ¿no? No solamente aquellos que nos vengan porque hemos publicado, ¿no? Yo creo que el gran reto es coger el talento que nosotros queremos, ¿no? Aunque ellos nos elijan, pero... ¿Eh? Es una decisión bilateral, totalmente. Exactamente. Además, yo creo que siempre en un proceso la decisión es tan importante, la de él como de nosotros, y generar esa expectativa de manera muy clara, tanto por su parte como por la nuestra, porque luego si no sería un error también después. Yo hago 3 entrevistas a la semana y siempre digo lo mismo en una entrevista. La entrevista es bilateral. Exactamente. Yo estoy evaluando si tienes las cualidades, si puedes trabajar con nosotros. Tú estás haciendo lo mismo. Estás evaluándome a mí si quieres trabajar conmigo, en nuestra casa y nuestra propuesta de valor. O sea que esto es algo muy importante. Hablamos también de tecnología en algún punto. Voy a ir contigo, Antonio. La tecnología se habla mucho, ¿no? Depende de cómo se haga ese uso de la tecnología. Puede ser un buen uso, puede ser un mal uso. Está en nosotros, está en vosotros, los responsables de vuestros departamentos de selección y de recursos humanos. ¿Cómo utilizas la tecnología en Just Eat para apoyaros en esos procesos de hiring? Sí, bueno, la tecnología es verdad que simplifica, automatiza procesos y eficienta procesos, y en el ámbito de la selección de personal ayuda mucho, ¿no? En procesos de reclutación masivos donde ya hay tecnologías que te permiten generar muchísimos leads para captar talento que quieres incorporar con unas capacidades específicas, ¿no? Con lo cual, yo creo, porque hay un dato importante que leía también la semana pasada, 1/3 de los técnicos de selección semanalmente dedican su tiempo a identificar candidaturas. Esa parte es la que yo creo que la tecnología ayuda, ¿no? Esa parte de identificación y de screening previo. Pero ahora bien, vamos a la siguiente derivada, ¿no? Llevamos hablando mucho tiempo de inteligencia artificial, machine learning y todas estas cosas, y la realidad es que puede ayudar en procesos de selección masivos la utilización de la inteligencia artificial, pero también puede crear sesgos, ¿no? Y no sé si todos conoceréis, pero la entrada en vigor de la ley Rider, la famosa ley Rider, donde entra en vigor este mes de agosto en nuestro país, pues ya establece el que los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer cómo se utilizan los algoritmos a la hora de seleccionar al personal, ¿no? Con lo cual, es un derecho a información que tienen y que vamos a tener que proveer, y que cualquier sesgo que utilicemos mediante herramientas y el algoritmo lo dibujemos para discriminar de alguna manera, va a ser un problema legal en nuestras compañías, ¿no? Con lo cual, la tecnología tiene
esa cara y esa cruz de que ayuda mucho, pero también si no es bien utilizada o no se parametriza y de alguna manera hay un entendimiento con el departamento de tecnología y el desarrollo de ese algoritmo, puede crear muchos problemas, ¿no? Y ya es un derecho que tienen los representantes de los trabajadores a conocer no el algoritmo, que al final no deja de ser un derecho de propiedad intelectual, industrial de las empresas, pero sí a conocer si hay alguna fórmula introducida en el algoritmo que discrimina por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra variable que pueda introducirse en la compañía, ¿no? Con lo cual, yo creo que la inteligencia artificial sabemos que funciona cuando de forma repetitiva se le educa, ¿no? Y tarda mucho es un hijo al que le tienes que educar de forma muy repetitiva, ¿no? Y no siempre te hace caso, con lo cual yo soy fan de la tecnología en las organizaciones, pero dejo ahí ese interrogante de bien utilizada ayuda mucho y mal utilizada nos puede crear muchos problemas. Hablamos de tecnología, cuanto más humana mejor. De esa tecnología en la que nos tenemos que apoyar, porque evidentemente nos ayuda a hacer esos procesos más eficientes, ser más productivos, sacar mayor rendimiento, pero ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde tiene que entrar esa parte más humana para no pasarnos de listos con la tecnología y cometer esos errores también de sesgo? No sé si alguno de vosotros habéis leído, hace poco, en las noticias, hace unas semanas, no recuerdo qué empresa, no recuerdo qué país, creo que era Europa del Este, una empresa que utilizó la inteligencia artificial, me viene ahora la colación de lo que comentabas, para despedir a una parte de la plantilla en función de un algoritmo que tenían internamente. Entonces les llegó un email a todas aquellas personas que el algoritmo había decidido que esas personas no debían continuar en la empresa. Bueno, pues evidentemente hubo mucha polémica alrededor de ello porque ¿qué se ha tomado en cuenta? ¿Qué formaba parte del algoritmo? Era parte de actividad con emails, actividad con las herramientas que utilizaban cada uno de los departamentos, pero como comentaba Antonio, ¿dónde está el punto entre la eficiencia y ser rápidos en estos procesos y la parte más humana y la parte más de gestión de tu gente, de tus personas, para tomar estas decisiones, que son siempre difíciles, lo mejor posible? ¿Alguno había escuchado esta noticia hace poco? Luego lo buscáis, porque es muy interesante. ¿Alguno más quiere compartir algo más de tecnología? Si no, pasamos al siguiente punto. También podemos tener detractores, ¿no? No nos importa si alguno quiere comentar. No, y yo por completar un punto, hay tecnologías que me imagino que ya muchos utilizaréis, donde la gestión de las agendas de los directores, de los candidatos, es muy compleja. Hay herramientas ya que te permiten que sea el candidato el que en función de la disponibilidad del técnico de selección elija el horario, fecha y hora de la entrevista, con lo cual ahorras, evidentemente, eficientas mucho más los procesos internos de gestión de agenda y de entrevistas y evitas multitud de correos electrónicos que viajan, ¿no? A través de nuestra compañía. Con lo cual yo creo que hay que mirar qué partes del proceso de selección la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Y creo que esta es un claro ejemplo, muy simplista, muy básico, pero que organizaciones ya utilizan y ahorra infinidad de tiempo a los departamentos de selección. Hay mucho por hacer en esos procesos básicos que comentas. Antes de llegar a Matrix, antes de llegar a los procesos más avanzados, hay mucho por hacer todavía en esa parte de optimización de procesos de selección, la parte más básica, ¿no? Aquí estáis 4 personas, pues que tenéis marcas muy potentes, muy poderosas. A veces pensamos que no se cometen errores, que todo sale bien a la primera, que todo es fantástico. Me gustaría que también mostrarais vuestra cara más humana, vuestra cara más vulnerable y compartierais, algún aprendizaje forzoso. Creo que en inglés lo llaman fuck up. No sé si esto suena muy bestia, no se puede decir aquí. Pero alguna cuestión que podáis compartir con el resto, que hayáis probado, una iniciativa que hayáis intentado lanzar y que no hayan tenido los resultados que esperabais, que lo podáis compartir y que aprendamos todos de ello. Ricardo, voy a empezar contigo. Pues nosotros, más que una iniciativa, fue como plantear, ¿no? la vuelta a la normalidad post-pandemia, ¿no? Y en este caso, cuando todo estalló en 14 de marzo, pues como todos sabéis, pues las restricciones a la movilidad en una empresa como Cabify pues tiene su impacto en la P&L pues muy potente, ¿no? Entonces, una de las decisiones que tomamos fue pues, dejar en stand-by el equipo de recruiters y que dieran apoyo en el resto de proyectos que estaban en marcha en ese momento de la compañía. ¿Qué ocurrió? Que los mercados empezaron a activarse pues hace unos meses y a una velocidad vertiginosa.
Entonces nosotros teníamos el mismo volumen de recruiters que teníamos pues, ese 14 de marzo. Por lo tanto, la capacidad que teníamos internamente del departamento de People para dar soporte a todos nuestros clientes internos y a todas las necesidades que desde los negocios se nos planteaban, pues no era la suficiente, ¿no? Entonces, ¿esto qué produjo? Pues al final que tuviéramos que externalizar algunos servicios en determinadas posiciones más críticas, que tuviéramos que reforzar el equipo de People, invirtiendo un tiempo en el refuerzo de ese equipo de People para poder dar soporte al resto de la compañía, y al fin y al cabo pues es invertir tiempo que en nuestro día a día pues es traducido en coste en acciones y en actividades que no solucionan los problemas de nuestros clientes. Entonces eso ha sido por un aprendizaje más que una iniciativa pues, que hemos tenido desde Cabify con el estallido de la situación que actualmente tenemos. Muchas gracias por compartir. No hacemos todo bien. Nadie hace nada, todo perfecto. Y esta es una parte que creo que estaréis de acuerdo conmigo que es muy importante también de escucharlo también de profesionales de este nivel. Creo que ayuda a todos también a, bueno, pues no tener miedo también a cometer errores y probar cosas nuevas. Cristina, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues yo un poco en línea, yo creo que estamos todo el día aprendiendo, ¿no? Y todo el día también viendo cosas que funcionan y no funcionan. Y yo creo que además es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero en esta línea yo sí me gustaría un punto, ¿no? Que siempre, yo por lo menos lo tengo un poco más clavado, ¿no? Hace 8 años intentamos, bueno, pues de manera muy pionera y además con una de las grandes, el poder, digamos, irnos a un ERP en la nube, ¿no? Probablemente tanto por las expectativas que teníamos nosotros, ¿no? En esa primera parte, cuando vimos las diferentes funcionalidades, como también, de alguna manera, también, pues lo que nos vendían, ¿no? De alguna manera, si me permitís, porque es así también, ¿no? Que también, obviamente, ese es el objetivo, lógicamente, ¿no? De los consultores. Pues realmente, cuando nos pusimos a aterrizarlo, nos dimos cuenta que ni hacía todo lo que creíamos nosotros que hacíamos, ¿no? Ni tal, y bueno, y tuvimos que ir para atrás, ¿no? Para mí hay un aprendizaje muy importante en cualquier punto de la tecnología. Es verdad que las cosas sí, de manera absoluta, cuando las ves en un primer nivel, todo parece que va a funcionar, pero yo creo que antes de cualquier compra, de meterte o embarcarte, ¿no? en lo que es en el mundo de la tecnología, es muy importante identificar muy bien en la preventa todo lo que tiene que ver con las funcionalidades, aterrizar cada una de las cosas, detectar lo que va a hacer y no, para que lógicamente al final presupuestar en tiempo y en costes lo que realmente vas a hacer y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, y luego yo creo que hay otro punto muy importante, que en la tecnología también la tendencia nuestra es adaptarlo todo a lo que es nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que también los RPs lo que nos demuestran también muchas veces es que están cogiendo las best practices, ¿no? Entonces yo creo que también ahí el intentar siempre hacer algo tan a medida nos lleva luego, lógicamente, ¿no? A muchísimas dificultades posteriores. Entonces, bueno, yo si tuviese que decir algo, me quedé hace 8 años ahí, ¿eh? Y bueno, yo creo que es algo que cada vez todos tenemos más conciencia, ¿no? Que la tecnología también hay que verla bueno, con su distancia, ¿no? Y hay que trabajarla, pero también hay que trabajarla con realidad. Pues te agradezco mucho además. Y con números. Y con números. De lo que nos va a dar. Lo agradezco mucho además porque creo que no hay nada mejor que cuando vas a adquirir un nuevo producto, un nuevo servicio, que realmente desafiemos mucho a esa persona, ¿no? A ese consultor que nos está comercializando el producto, que le hagamos todas las preguntas, que nos lo enseñe, que estemos muy tranquilos, que nos enseñe ese plan de implementación, cómo va a quedar en nuestra propia empresa, para que luego no se tomen los errores. Hace 8 años no existía Personio, ahora ya sí que existe. Te invito a que lo revises, porque puede haber mejores alternativas, pero muchas gracias por compartir. Diana, ¿qué nos puedes compartir? ¿Algún aprendizaje forzoso que hayáis tenido en Kiabi? Bueno, os he contado antes que bueno, nosotros somos muy de cultura, de valores, de hacer ese matching con el fit cultural, de los candidatos, etcétera. Eso está muy bien, pero no es suficiente. Entonces, nosotros cuando empezamos con los eventos, es verdad que nos funcionaba muy bien, pero nos dimos cuenta de que nos faltaba como la otra parte, ¿no? Es decir, y cómo vemos esa parte no solamente de calidad en la persona, ¿no? A nivel de valores, sino también pues esa parte técnica, sobre todo en perfiles pues más orientados a management, liderazgo, etcétera, o gestión de equipos, porque no solamente los valores son suficientes, ¿no? para ese tipo de proyectos o de retos. Entonces, bueno, hicimos un poco una travesía por el desierto durante un año, viendo que efectivamente nos faltaba como un complemento a esta parte del fit cultural. Bueno, lo hemos trabajado de diferentes maneras. A día de hoy creo que tenemos una buena gestión en ese sentido, pero sí que es verdad que, bueno,
no solo vale con la parte de experiencia candidato, también tienes que, ¿no? Pues, verificar que todo esto pues detrás tiene una parte objetiva, que realmente estás eligiendo al mejor candidato no solamente por el feeling que puedas tener con él, ¿no? Sino también por las cualidades más, no digamos técnicas, pero sí a nivel competencial, ¿no? Las skills, etcétera. Entonces, bueno, pues fue un aprendizaje que, bueno, para determinados perfiles, es decir, por sintetizar, no vale el café para todos. Para unas personas está fenomenal trabajar todo el proceso de selección de una manera más friendly, pero para otros perfiles pues necesitamos trabajarlo de otra manera, ¿no? Y bueno, ese aprendizaje, bueno, fue interesante. Además, yo creo que lo podríamos relacionar con ese sesgo inconsciente, ¿no? En las entrevistas, de que al final tendemos a que nos guste más como candidato a aquellos que, una bien, se parecen más a nosotros o se parecen más a lo que estamos acostumbrados. Eso es algo que tenemos que trabajar mucho, además de manera activa, para evitar que todos nuestros entrevistadores bueno, pues cometan ese error, ¿no? De la parte de sesgo. Muy interesante. Antonio, voy a mirarte también ahora, Just Eat, en este momento tan caliente, ¿no? Que hay también en el mercado. ¿Qué retos y qué aprendizajes habéis tenido que nos puedas compartir? Bueno, pues yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho, ¿no? A todos. Y a nosotros es verdad que hemos sido una de las pocas empresas privilegiadas en este país que fruto de la pandemia pues hemos tenido un crecimiento mucho mayor. Pero ese crecimiento exponencial que hemos vivido nos ha obligado a darnos cuenta de que esa cohesión en los equipos no tiene el pegamento que nos gustaría, ¿no? Yo hablo del pegamento, que me parece algo muy visual. Muy visual, ¿no? Y es verdad que yo creo que tenemos ese gran reto, ¿no? En empresas de gran crecimiento como la nuestra, esa cohesión de equipos que pasa por una cohesión también de cultura y valores, porque no han tenido la oportunidad de vivir la compañía internamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí quizás bueno, no nos hemos anticipado, ¿no? a esa realidad que nos hemos dado cuenta una vez acabada la pandemia de que hay que trabajar, porque esa cohesión no existe como nos gustaría, al nivel que nos gustaría prepandemia, ¿no? Con lo cual yo creo que esa cohesión de equipos de trabajo conjunto en la actualidad, más esa cohesión de cultura, valores, es muy importante, ¿no? Para preservar lo más preciado que tenemos, ¿no? Que al final es la cultura y valores de nuestra organización, ¿no? Con lo cual creo que eso, la pandemia en nuestro caso nos ha enseñado a que tenemos que trabajarlo, y pensábamos que en este mundo virtual las cosas están funcionando igual y la realidad no es así, ¿no? Con lo cual esa aportación por mi parte, ¿no? Gracias. En esos momentos de hipercrecimiento, ¿no? Cuando empresas, bueno, pues que están creciendo muchísimo, ¿cómo hacemos para regular y cómo hacemos para balancear esa parte de hipercrecimiento, bueno, añadir muchísimos nuevos empleados y a la vez que mantenemos ese enfoque en cultura? Voy a dar también una pincelada. Nosotros hemos crecido en los últimos 2 años, hemos triplicado la plantilla. Cuando yo me incorporé hace 2 años en Personio, éramos 300 empleados aproximadamente. El 1 de octubre hemos pasado los 1000 empleados en Personio. Todo esto ha sido durante la propia pandemia. Una media de entre 60 y 70 personas nuevas al mes, casi una empresa nueva al mes, ¿no? Y cómo mantenemos este nivel de meter nuevo personal a la vez que mantenemos esa cultura y ese pegamento que tú comentabas, esa parte unida, ¿no? Mucho cariño, mucho esfuerzo detrás y sobre todo, siempre decimos lo mismo, que la gente que está arriba, la gente que dirige la empresa, es las personas que se lo tienen que creer, los que tienen que liderar con ese ejemplo para que todo eso, bueno, pues realmente llegue a todo el personal. Con esto nos vamos a despedir porque estamos ya fuera de tiempo, si no nos van a tirar de la oreja. Así que quiero daros las gracias, millones de gracias por compartir todo lo que habéis compartido. Por favor, un aplauso. Nada más, muchísimo. Bueno, ya me han quitado. Muchas gracias. Muchas gracias.